Profesora Soraya, buenas noches. Somos el equipo integrado por Adriana Domínguez Mares, Tania Trejo Smith McDonald, Hugo Tapia Aguilar y su servidor Ernesto David Serrano Vázquez. Del módulo 9851, del grupo, perdón, 9851 del módulo 803, Psicología aplicada a la elección 4, Ergonomía, presentando el video de la primera actividad de la unidad 1. Pasando al primer punto, ¿qué es la ergonomía? En 1973, Wisner la definió como el conjunto de conocimientos científicos relativos al hombre y necesarios para concebir útiles, máquinas y dispositivos que puedan ser utilizados con la máxima eficacia, seguridad y confort. Es decir, que la ergonomía es la ciencia que se encarga del estudio del entorno laboral de los trabajadores, con la finalidad de crear espacios más adecuados y herramientas más idóneas para que puedan desempeñar sus tareas de una forma menos dañina y más eficiente. Además de que basándose en ella, se crean las normas oficiales de seguridad e higiene. En el mismo año, Casamián la definió como el estudio multidisciplinar del trabajo humano que pretende descubrir sus leyes para formular mejor sus reglas. En la actualidad, la ergonomía se auxilia de otras ciencias como la biología, la medicina, ciencias tecnológicas, la antropometría, la física y la psicología, entre otras. Finalmente, la Organización Internacional del Trabajo define la ergonomía como la aplicación de las ciencias biológicas humanas para lograr la óptima y recíproca adaptación del ser humano y su trabajo. Y los beneficios serán medidos en términos de la eficiencia humana y bienestar. En resumen, podemos decir que la ergonomía es la ciencia que se encarga de adaptar las herramientas y el entorno laboral a los trabajadores para evitar el desgaste prematuro y lesiones a corto y largo plazo, y con ello mejorar la productividad de las empresas. Por mi parte es todo. Adelante, compañero Hugo. Gracias, compañero David. Bueno, a mí me toca objetivos de la ergonomía. Los principales objetivos de la ergonomía es mejorar la producción, por ejemplo, también la calidad y seguridad de los trabajadores, buscando la eficiencia. También es mejorar la salud de los trabajadores, teniendo potencialización humana y calidad de vida. A esto se refiere que tenga un mejor ambiente, una silla correcta, si se encuentra en un lugar muy húmedo, tener las condiciones para que cuenten con aires acondicionados, etcétera. Otra de las cosas es la fiabilidad de la producción, ya que estamos hablando de empresas, también el desarrollo personal y satisfactorio de los trabajadores, que entra la salud mental y psicosocial, la prevención de factores de riesgos, los cuales pueden ser biomecánicos o posturas de física o psicosociales. También está la mejora de la relación entre el hombre y la máquina, es decir, una mejor trabajo en equipo. También se encuentra desde el entorno y puestos de trabajo, observar las variables relativas para corregir algunas desviaciones o algunos problemas de estructura de la empresa. También otro de los puntos importantes es definir los límites, es decir, identificar características del puesto, cómo detectar y corregir riesgos. Por ejemplo, uno de estos es el burnout, que significa el síndrome del hombre quemado y que se lleva a cabo por largos periodos de trabajo, en donde entra mucho el estrés. En conclusión, busca la regulación y las normas por medio de antropometría y la estandarización. Por mi parte ha sido todo. Le doy la palabra a la compañera Tania. Bueno, yo les voy a hablar un poco sobre los antecedentes y los orígenes de la ergonomía, es decir, su trasfondo histórico. Al hablar de la ergonomía y sus orígenes, es importante dar una mirada
a ciertos momentos históricos que nos permitirán comprender el por qué surge y por qué es indispensable esta disciplina. Me gustaría comenzar por la Revolución Industrial, momento en el cual el concepto de máquina comienza a asemejarse a la realidad actual y con esto viene un cambio importante en el estilo de vida y trabajo en el contexto, sobre todo urbano. Para siglo XIX, los avances que favorecían la producción masiva se ponían al servicio de un sistema de consumismo, capitalismo, utilitarismo, etc. Y por ello, lejos de mejorar las condiciones laborales y sociales para la mayoría de personas, se asociaron con jornadas laborales largas y extenuantes, condiciones poco adecuadas de salubridad, poca protección de la integridad física y psicológica del trabajador, y por ende propensión a accidentes, enfermedades tanto físicas como psicológicas muy severas que muchas veces inclusive conducían a la muerte. Algunos ejemplos de sectores en los que esto se daba, sobre todo, incluyen las fábricas, la industria textil, la minería y muchos otros ambientes laborales. Es en este contexto donde la idea era adaptar la persona a la máquina y priorizar la productividad a toda costa. Sin embargo, más de un siglo después, en el también muy intenso y dramático contexto de la Segunda Guerra Mundial, se ponía presión para incrementar la eficiencia y la productividad. Allí comienza a crearse conciencia de la interdependencia de los factores humanos y técnicos. Esto se refiere a que la capacidad física, perceptiva y cognitiva humana, cuando funcionan a su máximo de potencial, son clave para lograr los resultados deseados. Así surge el sistema persona-máquina, dentro del cual la persona interactúa con las operaciones que realiza la máquina, y es bajo esta perspectiva que la lógica pasa de ajustar la persona a la máquina a adecuar la máquina a la persona. Posteriormente, esto se expande a adecuar el entorno a la persona y buscar trabajar en conjunto con sus capacidades naturales para favorecer la productividad y la salud. En 1949 se fundó en Londres un grupo interdisciplinario liderado por el psicólogo de apellido Murrell con el objetivo de estudiar los problemas laborales humanos. Este grupo se llamó Ergonomics Research Society y así es como se da oficialmente origen a la disciplina moderna de la ergonomía. Esto no significa, sin embargo, que ideas relacionadas a mejorar las condiciones laborales y cómo hacerlo sean recientes del todo. A lo largo de la historia ha habido diversos pensadores, psicólogos y demás profesionales que se han preocupado por reflexionar sobre el tema, de acuerdo, por supuesto, a su contexto histórico, y dentro de este contexto han propuesto diversas soluciones. Me gustaría mencionar brevemente algunos que considero clave, como Juan Huarte, quien buscaba relacionar las capacidades naturales de las personas con la ocupación más conveniente para ellos. Bernardino Ramazzini, quien escribió un tratado sobre padecimientos y enfermedades y los relacionó directamente con ciertas ocupaciones. Y también, por supuesto, psicólogos tempranos como el psicofisiólogo Fechner o el mismo Wundt, quienes también tuvieron aportes importantes en términos de metodología y conceptos para entender al ser humano en el contexto de las ocupaciones que realiza. Bien, me gustaría dar paso a la participación de nuestra compañera. Adriana, tienes tu micrófono apagado. Perdón. La cuarta parte de esta exposición corresponde a las disciplinas que se relacionan con la ergonomía. Así tenemos que, de acuerdo con Ramírez Chelala, en 2021, cito, la ergonomía busca disminuir los riesgos de trabajo y aumentar la salud y el bienestar del trabajador. Esto lo hace desde diferentes perspectivas, a saber, la física, la mental y la social. En la parte física, la ergonomía busca las condiciones materiales y se apoya en la ingeniería, la física, la estadística, entre otras. En la parte mental,
La ergonomía estudia el contenido del trabajo y se apoya en la psicología, la fisiología, la biología. La biología también puede ser parte de la física de la parte anterior. Y por último, la parte social. En esta parte, la ergonomía estudia la organización del trabajo y se apoya de la sociología, la legislación, la estadística, etcétera. Fin de la cita. Por otra parte, Sánchez, en 1993, refiere que entre las disciplinas relacionadas con la estadística y que están comprendidas con las ciencias sociales y naturales, se encuentran la anatomía humana y sus aspectos biomecánicos, la fisiología humana, la psicología, la sociología, la economía, la antropometría, la medicina, la ecología, la ingeniería, la arquitectura, la pedagogía y también termina la cita con un etcétera. Así que me atrevo a suponer que todas las disciplinas que están en torno al hombre forman parte de la ergonomía o tendrían que tener una importancia capital. Con eso terminamos nuestra exposición. Muchas gracias y saludos a todos.